Sesión 713. Vuestra psique en comparación con un televisor multidimensional. El uso de la voluntad en la formación de la realidad. Podría ser de ayuda ahora que imaginarais a la psique de nuevo como cierto aparato multidimensional viviente de televisión. En lo que parece ser el pequeño espacio de la pantalla están transcurriendo muchos programas, aunque solo podéis sintonizar uno a la vez. Sin embargo, en cierto modo de hablar, todos los demás programas están latentes en el que estáis viendo. Hay coordenadas que los unen a todos. Hay un toma y daca bastante invisible para vosotros entre uno y otro programa, y la acción en uno, repito, afecta a la acción en todos los demás. Al igual que esta televisión imaginaria multidimensional, la psique contiene dentro de ella otros programas distintos a aquel en el que vosotros estáis actuando, otros argumentos, entornos y situaciones mundanas. Teóricamente podéis sin duda salir hacia otro programa de forma momentánea, distinto de vuestro programa, y tan fácilmente, cuando sabéis cómo hacerlo, como os desplazáis de una habitación a otra. Debéis saber que el otro programa existe, o si no la posibilidad de una acción tal no os sucederá. En términos más amplios, todos los programas no son sino porciones de uno solo. Los diversos platós son reales, sin embargo, y los personajes están muy vivos. Los actores que desempeñan los papeles están obviamente vivos, como actores, pero por ejemplo en una obra de ficción, los personajes que representan los actores no están vivos, en vuestros términos, no de la misma manera en que lo están los actores. Sin embargo, en la psique, y en su realidad mayor, los personajes tienen sus propias vidas, casi tan reales como las de los actores. Pensad de nuevo en la psique de la manera mencionada, dando por sentado que el programa que hay ahora en la pantalla es una realidad plenamente dimensional, y que de forma oculta, de alguna manera, y en sus mismísimos elementos, están todos los demás programas que no se muestran. Estos no es que estén alineados en una fila, en el espacio, tras el programa principal, sino que están contenidos dentro de él, de una manera completamente diferente. El punto de cualquier imagen en cualquier momento dado en la imagen que se muestra podría representar, por ejemplo, un sombrero de copa encima de una mesa. Todo el mundo que actuara en esa escena vería el sombrero y la mesa, y reaccionaría de acuerdo a sus características propias individuales. El sombrero sobre la mesa, aunque contenga toda la parafernalia de realidad que es necesaria para esa escena, también podría, sin embargo, servir como un tipo distinto de punto de referencia para alguno de los otros programas que están teniendo lugar simultáneamente. En esa realidad, digamos que en la del programa 2, toda la configuración de sombrero y mesa podría no tener ningún sentido, aunque aún así sería interpretada de una manera completamente diferente desde una perspectiva muy diferente. Ahí, en el programa 2, la mesa podría ser una planicie natural y el sombrero podría ser una estructura con una forma curiosa sobre esa planicie, una estructura natural más que una manufacturada. Los objetos en vuestra realidad tienen un aspecto completamente diferente en otra. Cualquiera de los objetos mostrados en el programa que estáis viendo, pues, podría ser usado como un punto diferente de referencia en otra realidad, en la cual esos objetos aparecerían como alguna otra cosa. Estamos intentando hacer una analogía aquí en dos niveles, así que por favor seguidme. En los términos de vuestra psique, cada uno de vuestros pensamientos y acciones existe no solo de la manera con la que estáis familiarizados, sino también de muchas otras formas que no percibís. Pueden existir como formas que pueden mostrarse como eventos naturales en una dimensión distinta de la vuestra, o como imágenes de sueño, o incluso como energía autopropulsada. Nunca se pierde ninguna energía. La energía que está dentro de vuestros propios pensamientos, por tanto, no se disipa ni siquiera cuando vosotros mismos habéis acabado con ellos. Su energía tiene realidad en otros mundos. Ahora imaginad que la imagen en la pantalla de televisión os mostrara vuestro propio universo. Vuestra idea del viaje por el espacio sería como enviar una nave desde un planeta, la Tierra, hacia afuera, hacia el resto del espacio que percibís en esa pantalla plana. Incluso con vuestra tecnología, esto conllevaría unos importantes factores temporales. Imaginad entonces ahora que la imagen proyectada en la pantalla está para empezar desenfocada, de modo tal que todo está distorsionado hasta cierto punto, y que salir hacia afuera hacia el espacio representa un ir hacia atrás en el tiempo.
Si la imagen fuera mágicamente reenfocada, entonces todo tiempo sería considerado como manando del momento instantáneo de la percepción, el ahora privado. Y de muchas maneras la masa, ahora, o la percepción de la masa, representa el punto de la hora global de vuestro planeta. Desde ese ahora, el tiempo va hacia afuera en todas las direcciones probables. Y en realidad va también hacia adentro en todas las direcciones probables. La simple imagen del universo que veis en vuestra pantalla, por tanto, representa una vista desde vuestra propia perspectiva de la hora, pero cada estrella, planeta, galaxia o lo que sea, está constituido por otros puntos de referencia en los cuales, por decirlo de forma simple, los mismos patrones tienen diferentes tipos de realidad. El verdadero viaje por el espacio sería, por supuesto, un viaje espacio-temporal en el que aprenderíais a usar los puntos de vuestro propio universo como claves dimensionales que servirían como puntos de entrada a otros mundos. De otra manera siempre estáis volando como un insecto en torno al aparato de televisión, tratando de, pongamos, chupar ese fruto que aparece en la pantalla y preguntándoos, como una pobre mosca desconcertada, ¿por qué no podéis hacerlo? Usáis un solo enfoque principal en vuestra realidad. En el mundo externo, esto significa que tenéis una imagen clara. No hay esa nieve en la pantalla. Ese programa físico es aquel en el que estáis actuando, viendo, y es el que se muestra en la pantalla. La pantalla es la parte de vuestra psique sobre la cual os estáis concentrando. Vosotros no solo os sintonizáis en la imagen, sino que también creáis el atrezo, toda la historia de la vida y de las épocas, pero eso en términos vivientes tridimensionales, y además vosotros estáis dentro de esa imagen. El tipo de realidad que es así creado por esa porción de vuestra consciencia forma un tipo determinado de experiencia. Es válida y real. Cuando queréis viajar, lo hacéis dentro de las dimensiones de la realidad que son así creadas. Si conducís o voláis de una ciudad a otra, no consideráis que el viaje sea imaginario. Estáis explorando las dimensiones dadas. Si alteráis esa imagen un poco de modo que las imágenes estén algo revueltas, y hacéis esto alterando el enfoque de vuestra consciencia, entonces la coordinación tradicional se habrá ido. Los objetos pueden mostrarse borrosos, y los sonidos normales distorsionados. Y parece como si estuvierais en la periferia de vuestra propia realidad. En un estado así es, sin embargo, fácil ver que vuestra orientación usual bien pudiera ser solamente uno de entre muchos otros marcos de referencia. Si cambiarais el enfoque de vuestra consciencia aún más, podríais entonces tener otra imagen completamente distinta. Exteriormente esto os daría otra realidad. En ella, y si supierais que buscar y recordarais vuestras coordenadas anteriores, vuestra vieja realidad quizá pudiera todavía ser algo perceptible, como una imagen fantasmal. Sin embargo, en el interior, estaríais viajando no tanto en torno a, o sobre, sino a través de una porción de la psique con su propia realidad, hacia otra porción de la psique con su realidad. Ese tipo de viaje no sería más imaginario que un viaje entre ciudades. Hay coordenadas espaciotemporales que operan desde vuestro punto de vista, y el viaje por el espacio hecho desde la perspectiva de vuestro tiempo por el eje de vuestro espacio sería un procedimiento relativamente estéril. Algunos ejemplos de informes de ovnis sucedieron en el pasado en cuanto a lo que concierne a los visitantes, aunque aparecieron como imágenes o realidades en vuestro presente. Aunque esto solo en lo que concierne a los avistamientos de naves. Cuando cambiáis el canal en vuestro televisor normal, de una emisora a otra, podéis encontraros con nieve o distorsión. Si algo está mal en el aparato, quizás simplemente sintonicéis un patrón que parece no tener sentido, y que no contiene ningún programa en particular. Podríais tener sonido sin imagen, y a veces incluso una imagen, pero el sonido de otro programa. Y entonces, cuando comenzáis a experimentar con los estados alterados de consciencia, a menudo os tropezáis con el mismo tipo de fenómenos, y nada parece tener sentido. Actualmente, los físicos han hecho algunos descubrimientos importantes rompedores, pero no reconocen su relevancia. Por ejemplo, el universo que conocéis está lleno de agujeros negros y blancos microscópicos. Y ya que vuestros científicos han empleado ellos mismos esas etiquetas, usando esos mismos términos,
diré que hay agujeros rojos, verdes, naranjas y púrpura. Es decir, que los llamados agujeros negros y blancos son solo lo que los físicos han deducido hasta ahora acerca de las propiedades más profundas de vuestro universo y sobre la manera en que ciertos puntos coordenados en un mundo operan como proveedores de alimento para otro. No hay nada que exista fuera de la psique, sin embargo, que no exista dentro de ella, y no hay ningún mundo desconocido que no tenga su homólogo psicológico o psíquico. El hombre aprendió a volar según trataba de exteriorizar su experiencia interna, pues en los estados fuera del cuerpo, en los sueños, ya estaba muy familiarizado con el vuelo. Todas las excursiones por la realidad externa se producen como tentativas que realiza la psique para reproducir, en cualquier mundo dado externo, la libertad interior de su ser. Y, bueno, los hombres también han visitado otros mundos a lo largo de las eras. Otros han visitado vuestro mundo, en sueños y en estados alterados a través de la historia, tal y como la admitís vosotros. Los hombres se han embarcado en tales viajes. A su regreso, casi siempre han interpretado sus experiencias en los términos de sus programas domésticos, entrelazando lo que sucedió con cosas que acabaron produciendo grandes mitos y relatos, reales y a la vez no reales. Aunque todo esto pueda sonar muy esotérico, es muy práctico, y estamos tratando con la naturaleza misma de la creatividad. Por ejemplo, vuestros pensamientos y vuestras intenciones tienen su propia fuerza y validez. Los ponéis en movimiento, pero entonces siguen sus propias leyes y realidades. Toda creatividad procede de la psique. Yo sugerí recientemente, un proyecto para la clase de Ruburt, uno que al final ilustrará muchos de los puntos que estoy intentando establecer en realidad desconocida. Sugerí que los estudiantes de Ruburt crearan una ciudad en otro nivel de realidad. Esto no es algo del estilo de hacer castillos en el aire, ni es ningún cielo suspendido allá arriba. Es un lugar muy válido de encuentro entre mundos. Es, por ejemplo, un mercado psíquico donde las ideas se intercambian. Es un lugar de comercio psíquico, un agradable entorno con unas coordenadas muy definidas, establecido a modo de satélite orbital, en la periferia de vuestro mundo. Inicialmente todos los mundos son creados precisamente de esa manera. Entonces, en ciertos términos, esto implica de alguna manera la creación y la colonización de un tipo diferente de realidad, conscientemente aceptada, sin embargo, desde vuestra perspectiva. En un nivel inconsciente, el mundo tal y como lo conocéis se expande precisamente de una manera así. Varios estudiantes han tenido sueños que involucraban su participación en un proyecto así. Ruburt se encontró a sí mismo, en un estado fuera del cuerpo, mirando una chaqueta. Tenía 4 bolsillos rectangulares y era gigantesca. Según la miraba, la solapa frontal se abrió. En el sueño, voló a través de esta solapa para literalmente entrar en otra dimensión, donde el agujero de la solapa era una colina sobre la cual aterrizó. Desde esa segunda perspectiva, los bolsillos de la chaqueta en la primera perspectiva se convirtieron en las ventanas de un edificio que existía en otra dimensión, todavía más allá, una tercera, más allá de la colina. Estando en la colina, sabía que en la perspectiva 1 las ventanas del edificio de la perspectiva 3 eran bolsillos de chaqueta, pero ya no los podía percibir así. Mirando desde la colina en la perspectiva 2, supo que la perspectiva 1 era invisible, que estaba más allá de él, y que la perspectiva 3 aún estaba por delante de él, separada por un abismo que no entendía. Supo, sin embargo, que si las persianas se bajaban en las ventanas de la perspectiva 3, entonces las solapas de los bolsillos de la chaqueta se mostrarían cerradas en la perspectiva 1. También se dio cuenta de que había dirigido el levantamiento del edificio en la perspectiva 3 al crear la chaqueta, en la perspectiva 1. Cuando se acercó a la colina en la perspectiva 2,
le habló al contratista que estaba allí ante él. Rupert le dijo que quería cambiar el diseño. El contratista estuvo de acuerdo y dio a gritos unas órdenes a unas personas que estaban trabajando en la perspectiva 3, donde el edificio estaba levantado. Rupert estaba implicado de forma válida en el levantamiento de ese edificio, y viajó de hecho a través de varias dimensiones en las que los objetos en una representaban algo completamente diferente en otra. Utilizó esos símbolos en particular, sin embargo, para simplemente tener más clara la teoría, y eso representaba el hecho de que cada objeto dado en una dimensión tiene su propia realidad en otra. No os podéis desplazar por el espacio y el tiempo sin alterar el enfoque de vuestra psique. Cuando alteráis así ese foco, sin embargo, también cambiáis la realidad exterior que entonces experimentáis. Lo que sigue es para Rupert, pero también para otros, y puede servir como un breve ensayo sobre la naturaleza de la voluntad. Rupert dirigió su voluntad hacia ciertas áreas. Vuestra voluntad es vuestra intención. Todo el poder de vuestro ser es movilizado por vuestra voluntad, que realiza sus deducciones de acuerdo a vuestras creencias sobre la realidad. Cada uno de vosotros utiliza su propia voluntad a su propia manera. Cada cual tiene su propio modo de tratar con los retos. Rupert empleó su voluntad para resolver una serie de retos. La voluntad, repito, opera de acuerdo a las creencias personales sobre la realidad, y así sus deseos son a veces atemperados según cambian esas creencias. A su propio modo, Rupert siempre se concentró en un solo reto a la vez, atravesándolo, podríamos decir, e ignorando cualquier otra cosa que pudiera distraerle. Quería escribir y usar sus capacidades creativas y psíquicas al máximo, así que cortó con toda distracción. Su mente literal le llevó a una rica dieta de creatividad y de experiencia psíquica, y a una situación en la que Joseph y él pudieran finalmente ser libres financieramente hablando, hasta cierto punto, y no estuvieran amenazados en ese sentido. A su modo, ella eliminó todo el equipaje de más, así que físicamente hablando, tenía una dieta sobria. El poder de su voluntad es sorprendentemente fuerte. Él no es alguien que trabaje en muchas áreas a la vez. Cada persona vive guiada por su propia intención, que brota en torno a la fuente de su ser. En todo esto estaban implicadas las probabilidades, así que en todos los momentos del pasado rozó puntos de sanaciones probables. Nadie puede ser sanado en contra de su voluntad. No hay una coerción así. A Rupert no le gustan algunos aspectos personales de su plan, por una parte. Por otra parte, eso formaba parte de su método, como una manera de intensificar el enfoque, incrementando así la percepción en una pequeña área, mientras que también se garantizaba una cierta seguridad, de modo que las excursiones internas pudieran ser equilibradas por las condiciones en su entorno externo. Entiende que el desafío ha sido superado, y que ahora es el momento de afrontar el siguiente, de aplicar el poder de la voluntad en ciertas áreas físicas. Ahora bien, mucha gente nunca aprende a aplicar el poder de la voluntad en absoluto. Tú, Joseph, estabas determinado a encontrar el tipo de relación que tienes con Rupert, el tipo de vínculo que tus padres nunca tuvieron, y aplicaste el poder de tu voluntad en ese sentido. Al mismo tiempo estabas determinado a apartarte del mundo hasta cierto punto, aunque manteniendo y desarrollando un contacto emocional con una compañera que fuera como nadie antes hubiera sido en tu experiencia anterior. La creatividad estaría involucrada. También estabas intrigado, determinado a viajar a la naturaleza de la realidad, y al menos atisbaste una vaga imagen de lo que podría ser. En esta probabilidad te diste a ti mismo un trasfondo que incluyera los deportes y el amor por el cuerpo, sabiendo que esas cualidades te sostendrían. Entonces, una de tus creencias fuertemente compartida era la de que tenías que proteger a toda costa tu energía y no dejarte distraer por cosas mundanas. Rupert, con su mente práctica, interpretó esto más literalmente que tú, y la restricción física formó parte de su entorno natural temprano, debido a la enfermedad crónica de su madre, pero no formó parte del tuyo. Aunque él es sorprendentemente resiliente, el poder de su voluntad es de hecho admirable, y justo ahora está empezando a sentirlo. Con ese discernimiento, puede ser usado con unas nuevas directrices,
orientadas hacia lo físico. Las directrices alteradas son todo lo que se necesita. El resto seguirá de forma inconsciente. El punto de poder está en el presente. Este tipo de material, y su comprensión, por Ruburt y otros, es más importante que las causas del pasado. Ha habido una serie de desafíos que Ruburt ha superado usando el poder de su voluntad, y el físico, es simplemente el siguiente a ser conquistado. Repito, mucha gente ni siquiera está familiarizada con ese poder. Tenéis una voluntad por una razón. Cuando nacéis, esa voluntad se dirige hacia el crecimiento y el desarrollo. Literalmente os queréis vivos. Esa voluntad de ser detona toda la actividad corporal, que entonces opera automáticamente, con el mismo poder a partir del cual surgió la voluntad misma. En la infancia y la niñez, la voluntad dirige resueltamente el cuerpo a avanzar a pleno impulso, apartando los obstáculos con ese gran ímpetu hacia el crecimiento y el desarrollo. La voluntad se supone que evalúa las condiciones en las que el organismo crece, sin embargo, para tratar también de localizar cuáles son las mejores áreas para la expansión. Hay veces en la historia que las especies tratan con diferentes tipos de retos. En las sociedades programadas donde cada hombre o mujer conoce su lugar, la voluntad sabe qué direcciones seguir, aunque otras condiciones y prerrogativas puedan ser ignoradas. En realidad, en vuestra propia sociedad hay muchas prerrogativas. Ruburt quería ir en una dirección en particular, pero sin tener unas vías claras conocidas para llegar allí. Quería seguir un curso que no fuera convencional. Sentía que necesitaba protección mientras aprendía, y hasta que alcanzara la suficiente sabiduría. La búsqueda misma conduciría hacia un conjunto de valores completamente diferente y hacia un nuevo sistema de creencias. Veis a otras personas en torno a vosotros que están tratando con los desafíos de la vida, pero siguiendo las viejas creencias. Deben entender por ellos mismos que esas creencias no funcionan. El universo está con vosotros y no en contra de vosotros. Vuestros compañeros humanos están con vosotros y no en contra de vosotros. Cuando cada uno de vosotros se da cuenta de eso, os ponéis en contacto con aquellas porciones de esos compañeros que están con vosotros. Os encontráis con ellos en un nivel diferente, que también es iluminador para ellos y que enciende su desarrollo. El poder de la voluntad es impresionante y está distribuido por todo el cuerpo. El cuerpo depende de él para obtener dirección. Las creencias de la voluntad, repito, activan los recursos automáticos del cuerpo.